Ciencias de la Salud, queremos darle una cordial bienvenida a esta nueva webinar. En esta oportunidad contaremos con la presencia de la magíster Mariela Volonté, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI. En esta oportunidad también oficiará como moderador el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Omar Barrionuevo, que dentro de un ratito dará un breve currículum de la disertante. Les explico la modalidad de la webinar. Habrá una exposición de aproximadamente 30-35 minutos y luego se dispondrá de 15 minutos para responder preguntas o dudas de los asistentes, los cuales deben realizarlas por el chat, ya que no tendrán habilitados el micrófono. Muy bien, doctor Barrionuevo, le doy la palabra a usted. Muchas gracias, doctora Clarisa Rodríguez. Les doy los saludos a todos los asistentes a esta actividad virtual que hoy organiza la Facultad de Ciencias de la Salud a través de sus secretarías de Extensión y Secretaría de Informática, contando con, como se anunció, con la disertación y exposición de la licenciada en Nutrición y magíster en Tecnología de Alimentos, Mariela Volonté, de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Siglo XXI. Este es un tema a quien agradecemos que haya aceptado compartir su experiencia y su conocimiento en un tema tan importante y de actualidad en el marco del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que este plan que fue creado por la Ley 27.454 del Congreso de la Nación, que tiene como objeto la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicios de alimentos, a través del empoderamiento y movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones. Voy a presentar a nuestra distinguida disertante, Mariela Volonté, licenciada en Nutrición, con una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Nacional de Córdoba, docente a cargo de la asignatura Técnica Dietética de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad Siglo XXI, docente asistente de la misma asignatura en la Universidad Nacional de Córdoba, es actualmente secretaria técnica de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y emprendedora autogestiva desde el año 2010 en Mediterránea Cocina Sustentable. Muchísimas gracias, Mariela, y te damos la palabra para que inicies tu presentación. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Omar, a la invitación de la universidad y a la invitación de la facultad. Un placer compartir con ustedes lo que hago diariamente junto con un equipo de trabajo en este emprendimiento, que ya es una empresita pequeñita, pero muy orgullosa. Y sumado a eso, presentar también mi tesis de maestría que tuvo que ver con esto. Entonces, bueno, voy a hacer como una mezcla de ambas cosas porque mi tesis de maestría se llevó adelante en este emprendimiento y hoy este emprendimiento trabaja con una cocina sustentable. Así que bueno, espero que sea ágil la presentación y como dijo nuestra secretaria también, pueden hacer las preguntas al terminar, así si tienen alguna duda respecto a lo que les voy contando. Bueno, le pusimos de título porque me pareció que era lindo en este día que tiene que ver con la pérdida y los desperdicios de alimento, esto de la cocina sustentable, ¿no? El arte de cocinar con impacto. ¿Se puede hacer?
se puede hacer sin tanto, sin tener quizás tanto trabajo en esta cocina. Es como todo, una vez que lo hacemos organizado y metódicamente, se puede llevar adelante perfectamente y contribuimos, por supuesto, al medio ambiente y al bienestar de las generaciones. Bueno, les cuento un poquito para que entremos como en tema que 1/3 de los alimentos que están destinados al consumo humano se pierden o se desperdician en el mundo entero. Eso es mucho porque hay muchas personas en este mundo que sufren hambre. Estos datos son datos de la FAO, que es un organismo internacional, muy reconocido. Entonces ya empieza a hacernos un ruido esto de por qué se pierden o se desperdician tantos alimentos cuando tenemos muchas personas que sufren hambre. Bien, el 54% de las pérdidas de alimento se dan en la producción primaria, en la manipulación y en el almacenamiento post cosecha de ese alimento que se está produciendo. Ejemplo, manzanas, naranjas, no sé, cajones de verduras, ¿sí? Un 54% de esas pérdidas se producen en esta primera etapa de la cadena de alimentos. A su vez, el 46% restante se producen durante el procesamiento, la distribución y el consumo. ¿A qué me refiero cuando digo procesamiento? Es a esta cuestión de la manufactura de ese alimento natural y primario. No sé, digo mandarinas, bueno, cuando por ejemplo la industria con esa mandarina hace un jugo. Entonces en ese procesamiento y en esa distribución o hasta en el mismo consumo que hacemos en nuestros hogares, se pierde otro porcentaje más de alimentos. Hace unos años se viene trabajando este país, como otros países del mundo, venimos trabajando sobre algunos de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Por supuesto que estos objetivos están relacionados en realidad con la cuestión de mejorar la vida de todos. Para un futuro sostenible, ¿no? Para un futuro donde no menoscabemos las posibilidades de futuras generaciones, no consumamos toda el agua, no produzcamos de otra manera, cuidemos más la capa de ozono, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante estos años, nuestro país hizo como algunas políticas quizás en vista a esto, ¿no? En vista a reducir, en vista al 2030, porque en realidad estos objetivos del desarrollo sostenible tienen que ver con una meta alcanzable al año 2030. Y es reducir a la mitad las pérdidas de alimento en la cadena de producción y de suministro. Producción, volvemos a lo que dije anteriormente, toda la cadena primaria, la primera parte de la cadena, y el suministro ya es quizás cuando estamos eligiendo en el súper o haciendo un consumo en nuestros hogares. En Argentina, en el año 2013, se puso en práctica, como dijo Omar también al inicio de la presentación, un plan nacional de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Se estudiaron sus causas, se estudian los impactos que tienen al medio ambiente y se vinculan con la problemática de sostenibilidad de los sistemas alimentarios y de la salud de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque vincula este sistema alimentario junto con esta cuestión que les dije anteriormente del hambre de las personas. Si se donan alimentos, esta ley o este plan nacional en realidad tiene una ley que se llama Ley Donal, que sostiene que si se donan alimentos se evitan los desperdicios, o por lo menos se reducen bastante esos desperdicios. Hay ciertas provincias en nuestro país que toman esto y fueron trabajando. Les voy a dar el ejemplo de Santa Fe. Es una provincia que tiene una ley que está vinculada con cuando vamos a comer en los restaurantes, nos llevemos los que nos queda en el plato o no lo hemos consumido. Entonces, con eso, nosotros
reducimos esa pérdida porque ese restaurante en realidad con ese plato que nos dejó o que nosotros pedimos, ya no hace más nada. La vida útil de ese alimento se termina ahí. En cambio, si nosotros nos lo llevamos, por ejemplo, en una cena, vamos a tener el almuerzo del otro día. Con eso reducimos los desperdicios y bueno, y por supuesto que evitamos contaminación y la cadena no es solamente se traduce en lo que estamos reduciendo, sino que es como un poco más profundo. También para contarles que hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día de la Pérdida y los Desperdicios de Alimentos, también como lo dijo Omar. Esto no hace mucho que lo celebramos, sino que hace un par de años, y tiene que ver con este marco que Argentina le da a la pérdida y a los desperdicios para un futuro sostenible. Vamos bien hasta ahí, no, sé que no me pueden contestar, pero bueno, en el chat me pueden poner una manito de que vamos bien. También les cuento que hay una relación muy íntima entre la producción y un consumo de alimentos sostenibles. Podemos producir sustentable o sosteniblemente y también podemos hacer un consumo racional y sostenible de esos alimentos en este caso, pero también lo podemos hacer con otros productos. Entonces van como de la mano una cosa con la otra. El uso respetuoso de los recursos naturales, porque minimizamos, por ejemplo, haciendo un uso racional de esos recursos, el agua, la luz, la energía, ¿sí? Para, por supuesto, que generaciones futuras puedan satisfacer necesidades que hoy estamos satisfaciendo nosotros. Generamos menos residuos, reutilizamos los alimentos para generar esta menor cantidad de alimentos y con eso generamos menor contaminación. Y hay una cuestión acá que también se está viendo en estos últimos años de lo que tiene que ver la comida saludable versus la comida rápida. ¿Por qué le puse versus? En realidad pueden ir de la mano también, pero recuerden que el fast food, esta comida rápida, nosotros siempre la asociamos con comida chatarra. Es una comida que la conseguimos fácil, llena de calorías, con quizás muchas grasas o mucho azúcar. Y hoy y hace ya un tiempo atrás, varios países, incluidos Argentina, están como virando esta cuestión de lo rápido y gordo, entre comillas, a una cosa rápida, pero que sea más saludable. Fíjense que Argentina, les puse acá un dato curioso, Argentina es el país latino que más gasta en comida saludable. Y por supuesto que estos consumidores también buscan la simplicidad en lo alimentario, en realidad en el momento alimentario, ¿no? En esa cena, en ese almuerzo, en ese desayuno o en esa merienda. Bien, les voy a contar un poquito de qué se trata Mediterránea, que Mediterránea es nuestro emprendimiento, hace, como dijo Omar también, 10, 11 años que estamos en el mercado ofreciendo, por supuesto, un producto saludable porque mi carrera de base me lo permite y elijo eso. Entonces, esto empezó siendo un emprendimiento de comida saludable, de comida rápida pero saludable, teniendo quizás alguna consideración con la variedad, los colores, el aporte de ciertos nutrientes. Y hoy, sumado a todo eso, Mediterránea busca producir sustentablemente, busca producir de manera amigable con el medio ambiente. Nosotros en Mediterránea ofrecemos productos que son cocidos y congelados, tenemos una variedad de 20 menús de viandas, pero también tenemos otros productos que tienen que ver con lo saludable. Brindamos practicidad en esa elección que el cliente hace porque esos productos, al estar cocidos y congelados, el cliente los va a tener a su mano en el momento que lo necesite o que lo quiera consumir. Y además agregamos este valor extra de la producción sustentable, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata, vinculando esta experiencia que llevamos adelante con la tesis de maestría.
Esto de la practicidad, que ya se los conté, es un producto cómodo, disponible, con una presentación semanal, que lo tienen rápidamente desde el freezer al microondas o del freezer a la heladera y de la heladera al microondas. Y todos estos productos tienen una información nutricional que va con un rótulo. Por supuesto, ese rótulo tiene esa información nutricional, tiene un lote, un vencimiento, una fecha de elaboración, y con eso, con toda esa información que nosotros ponemos en ese rótulo, le podemos hacer una trazabilidad a ese producto, porque sabemos en qué momento se elaboró, qué ingredientes tiene, en qué condiciones fue elaborado y quién lo recibió. O sea, nosotros hacemos la trazabilidad desde el momento que la materia prima llega al establecimiento hasta que se entrega al cliente. Bien. Vinculando un poquito con el trabajo de investigación que llevé adelante ya hace un año atrás, me planteé como hipótesis de ese trabajo la implementación de estrategias de producción sustentable en este servicio de manufacturas. Dije que iba a impactar de manera positiva en la organización de este servicio, optimizando la utilización de recursos y sumando valor a este producto. Eso después lo tuve que demostrar, que ya me van a ir siguiendo. Como objetivo me planteé optimizar ese proceso de manufactura mediante la implementación de estas estrategias de producción sustentable. Ahí estamos. Bien. Me planteé al principio de este trabajo hacer un diagnóstico de la situación de este emprendimiento mediante una auditoría inicial. ¿Para qué hice eso? En realidad, para identificar las instancias de este emprendimiento o de este servicio de manufactura, a dónde se generaban las pérdidas de alimento y por qué se estaban generando esas pérdidas de alimento. Para eso utilicé un instrumento que diseñé, que fue un checklist donde observé ciertas variables que a mí me interesaban estudiar y puntué a esas variables para tener un resultado que me dijera si ese servicio de manufactura estaba bien, estaba mal, estaba regular o cómo estaba, como para tener una base a donde poder trabajar. Les cuento rápidamente también que este servicio de manufactura, el diagrama de flujo de este producto es el siguiente. Se toman los pedidos, los clientes hacen sus pedidos, se toman esos pedidos, según lo que el cliente pide, se hacen las compras de materia prima, se elaboran los menús que ese cliente pide, se almacenan esos menús ya elaborados como viandas, cocidas y congeladas, por supuesto conservando temperatura y todo lo que tenga que ver con la inocuidad de ese producto, y después se hace la distribución de eso semanalmente. Ese es como el diagrama rápidamente de flujo que maneja Mediterráneo. Como segundo punto, me planteé analizar esas pérdidas generadas durante ese proceso productivo. Recolectar datos, clasificarlos y medirlos. ¿Para qué hice esto? Para tener una valoración cuali y cuantitativa de las pérdidas de alimento que se generaban en cada una de las etapas de ese proceso de elaboración de esos 20 menús que en su momento yo analicé, estos 20 menús de viandas. Seleccioné 10 de esos menús que fueron los que más pérdidas de alimentos generaron o presentaron, y el tiempo que me tomó, digamos, hacer esta valoración cual y cuantitativa tuvo que ver con 8 periodos de compras y 8 instancias de elaboración. ¿Por qué no lo hice de un momento para el otro? ¿Por qué no solamente no tomé 1 o 2 procesos de elaboración? Porque los menús van rotando, entonces no iba a tener la medición, digamos, tan clara si yo el periodo lo hacía más chiquitito. Me tomé como un poco más de tiempo para tener como mayor visión de lo que estaba pasando en ese emprendimiento. Generé un instrumento para esta etapa también de recolección de datos, donde lo que más me importa de esta planilla es mostrarles que necesitaba saber de este menú, digamos, que se estaba elaborando,
si tenía desperdicios de alimentos, si tenía pérdida de alimentos evitables o inevitables. Ya les voy a contar un poquito más de qué se trata esto. Las pérdidas de alimentos evitables yo las consideré como aquellos alimentos próximos a la fecha de caducidad. Eso que, por ejemplo, tengo una crema o un queso crema que está a punto de vencer en la heladera. Las sobras post-elaboración, esa sobra que me queda del menú porque no llegó a un pesaje o porque la dejo descartada, no porque esté mal, sino porque la dejo descartada. Cáscaras y tallos que sí puedo consumir. Ejemplo, las cáscaras de las papas, la cáscara de la zanahoria, la cáscara de los calabacines, ¿sí? A su vez, determiné que las pérdidas de alimentos inevitables iban a ser aquellas que estaban relacionadas con algo que yo no puedo consumir. Por ejemplo, cáscaras y tallos y semillas que no son comestibles, pieles y huesos también de alimentos que no puedo consumir. Huesos de las carnes, pieles tienen que ver también con alguna verdura que no puedo consumir, tallos, semillas y cáscaras lo mismo. Ejemplo, el tallito de la berenjena no lo puedo consumir, o las semillas quizás de la calabaza, si no tienen un proceso, tampoco las puedo consumir. Las pérdidas de alimentos evitables, ahí les vuelvo a repetirles cuáles eran, las inevitables por otro lado, pero además seleccioné, o en realidad hice una diferenciación entre pérdidas o desechos húmedos para compost y secos. ¿Por qué? Porque yo de esta pérdida inevitable puedo llegar a tener un circuito alternativo que tenga que ver con la generación de compost. Este tallito que les cuento de la berenjena puede servirme para generar compost. ¿A qué me refiero cuando hablo de compost? Es un sustrato orgánico que tiene mucho nutriente y que sirve como abono para nuestra tierra, para nuestras plantas, ¿sí? Bien. Y los secos, aquellos, por supuesto, que no puedo reutilizar en este proceso productivo, que tienen que ver con los envoltorios, las etiquetas, las latas, las cajas, ¿sí? De esos alimentos que vienen envasados de ese tipo, de esa forma. Como tercer punto, me planteé diseñar e implementar esas estrategias de producción sustentable para reducir la pérdida de alimentos mediante una guía de producción sustentable. Esa guía la generamos desde el emprendimiento y es una herramienta que tiene que ver con estas estrategias de producción sustentable. Para eso también se tuvo que crear un sistema documental con estos registros que yo les cuento en el proceso de elaboración. Y esas estrategias de producción sustentable estaban relacionadas con un uso racional de los recursos naturales, por ejemplo, el uso racional del agua. Se dejó de lavar de manera bajo chorro directo de agua, sino que se lava mediante inmersión, que es sumergir un alimento, dejarlo unos minutos y hacer la sanitización. Separar residuos con este sistema de 3R, lo que se reutiliza, lo que se recicla, ¿sí? o lo que tiene otro circuito. La implementación de bolsas reutilizables para entregar este producto, estas bolsas que son bolsas de tela, de friselina, ese cliente lo recibe de ese modo y vuelve con un circuito de reutilización. Entonces dejamos de lado quizás las bolsas plásticas que solamente las uso una sola vez. Y adecuamos los menús que más pérdida de alimentos generaban para que no los generen más. Y por supuesto se diseñó esta guía de producción sustentable que tiene que ver con todo esto que les voy contando. Esta fue la guía de producción sustentable. En realidad les puse solamente como la cara de la guía, pero esta guía es una herramienta de consulta, es con lo que les estaba contando, y que tiene que ver con esto de
de cómo usar esos recursos naturales, de cómo hacer para que ese alimento no genere tanta pérdida, de cómo guardar los alimentos, tanto la materia prima como el producto terminado, de cómo entregar esa vianda lista, ¿sí? Tenía que ver con todo esto. Como cuarto punto, analicé la mejora del servicio de manufactura después de haber implementado esas estrategias de producción sustentable con una auditoría interna, la misma auditoría que hice al inicio en el diagnóstico situacional, la hice acá, pero después de 120 días de aplicado estas estrategias de producción sustentable. Entonces me tomé un par de meses para ir poniéndola en práctica y después volver a hacer las mediciones. Y por supuesto, para comparar resultados. El indicador que utilicé para esto fue la cantidad de pérdida de alimentos generada en ese servicio de manufactura. Y voy a considerar, o consideré en ese momento, que el sistema iba a ser eficiente si yo tenía una reducción del 30% de pérdida. Iba a ser buena si tenía entre un 16 y un 30% de reducción. Iba a ser regular si tenía entre un 6 y un 15% de pérdida, o iba a ser insuficiente si esa pérdida era solamente el 5%. Esa reducción en realidad era solo el 5% porque no estamos hablando de pérdida, sino que estamos hablando de la reducción de la pérdida. Bien, como resultados entonces, después de esta investigación que llevó un tiempo a hacer y que se pusieron en práctica estas estrategias de producción sustentable, respecto a ese diagnóstico situacional que se hizo al principio para saber dónde estábamos parados respecto a este emprendimiento y a esa forma de producción que teníamos, se obtuvo en ese diagnóstico situacional, mediante las variables que analizamos, que el sistema era bueno. No era ni muy bueno ni regular, era bueno, cumplía con ciertas normativas, cumplía con ciertas cosas, pero no tenía una producción sustentable en ese momento. Como segundo punto, ¿se acuerdan que dije que iba a analizar esas pérdidas de alimentos? Bueno, ese análisis de esa pérdida a mí me dio que en su momento tenía casi un 15% de pérdida promedio de alimentos. En los 20 menús del servicio, porque yo analicé los 20 menús. Pero este aquí que si agarraba o tomaba los 10 menús que más pérdida me generaban, esa pérdida se subía, ese porcentaje en realidad subía a un 68%. Y eso es un montón. Hablando de alimentos y hablando de economía y de recursos, eso es un porcentaje muy alto. Pero el 20,20% de esos alimentos, de esos 10 menús, me mostraban una merma promedio de esos 10 menús que tenía, ¿sí? Eran los 10 menús que más pérdida de alimentos generaban. Bueno, acá les traje como un resumencito en realidad de cuáles eran esos alimentos inevitables, esas pérdidas en realidad inevitables y evitables. Fíjense que les puse evitables, la cáscara de la papa, la cáscara del calabacín, los tallos de la selga. Y como inevitables, la de la cebolla, porque no la puedo consumir. Quizás estas semillas que le digo, no de la calabaza, pero quizás otras semillas sí, o el tallito de esta berenjena. Fueron como las cosas que más se destacaron como pérdida en este servicio de manufactura. Los puntos críticos de control, donde yo tenía la mayor generación de pérdida de alimento, eran en el pelado y en el cortado de estas verduras. Básicamente en el pelado, porque yo estaba sacando una parte que sí podía incluir dentro de esos menús. El 9,3% fue la pérdida promedio en los 10 menús tratados y el 10,9% fue el aprovechamiento de alimentos antes desperdiciados. De ese 68% que yo tenía allá, que se tiraba, bueno, ese 68% bajó casi a un 10%. Solamente conservando cáscaras y partes comestibles que podía yo reutilizar en
estas viandas, ¿no? Fíjense que acá también les hice como una diferenciación entre los residuos secos, los húmedos y los húmedos para compost, porque esa pérdida que era inevitable, que yo no podía incluir dentro de mis productos, de mis viandas, tenía casi un 65% de pérdida, tuve un 65% de pérdida final, cuando la inicial era casi de un 80%. Entonces también me bajé alrededor de un 15-20% entre un inicio y un final. Solamente haciendo esto, de lo inevitable, de la cosa que yo no podía incluir dentro de mis menús, pero sí le podía generar un circuito alternativo, como les conté, esta cuestión de hacer compost o hacer una diferenciación de residuos para que eso vaya a un circuito alternativo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que yo iba a considerar si esa pérdida de alimentos, esa merma en realidad en la pérdida de alimentos era eficiente, regular, buena, mala, teniendo un porcentaje? Después de haber hecho este análisis, el resultado es que la aplicación de estas buenas prácticas de producción sustentable hacen que el sistema sea eficiente, porque la merma en esa pérdida de alimentos fue de un 36%. Más del 30% de disminución de esa pérdida de alimentos, yo iba a considerar que el sistema era eficiente. Tenía una pérdida inicial de alimentos del 45% en esos 20 menús totales, y terminé teniendo una pérdida solamente del 9% en esos 20 menús totales. En Argentina, para hacer un paralelismo con lo que pasa a nivel nacional, en Argentina el 15% es de pérdida de alimentos en toda la cadena productiva. Entonces, si yo en mi cadena productiva tengo una pérdida, una merma en realidad de la pérdida de un 30%, bueno, es como qué bueno, pude dejar de generar tanto desperdicio de alimentos, pude darle una vueltita de rosca a eso. Como tercer punto, ¿se acuerdan que planifiqué el diseño y la implementación de estas buenas prácticas de manufactura? Y eso se pudo llevar adelante mediante ciertos ítems que tuvimos presentes, como por ejemplo planificar las compras, planificar los menús con antelación y según la demanda de ese cliente. Se manejó eficientemente el stock porque, bueno, se maneja una demanda, entonces el stock también se maneja a demanda y se elaboran los menús a demanda. Eso que me permite a mí no comprar en exceso, no tirar, digamos, o no desperdiciar alimentos que se me quedan feos por el simple proceso del alimento, ¿no? No porque yo no los esté cuidando, sino, no sé, compro 5 atados de acelga y no tengo los pedidos con los menús que llevan acelga, bueno, indefectiblemente esos atados de acelga los termino perdiendo, aunque no lo quiera. Entonces esto no se hace más, solo se compra lo que se ha pedido, básicamente. Se usa eficientemente el recurso natural, con esto que les contaba de, por ejemplo, el lavado por inversión con el agua. Se separan los residuos para disminuir el volumen de basura generada en el proceso de manufactura mediante este sistema de 3R. Se sustituyeron las bolsas plásticas por estas bolsas de tela, que el cliente va cambiando a medida que sigue su proceso de compra. Y por supuesto se puso en práctica esta guía de buenas prácticas de producción sustentable como material de consulta para todo el personal de este equipo, ¿no? De este equipo de trabajo. Por supuesto que se analizaron las mejoras, hice el diagnóstico situacional y después hice la auditoría final cuando se terminó de implementar el sistema. ¿Se acuerdan que inicialmente esas variables a mí me dijeron que el sistema era bueno, que no era sustentable, pero que era bueno, que cumplía con ciertas normas?
después de haber puesto en práctica la producción sustentable, tuve un porcentaje muchísimo mayor y de bueno pasó a ser muy bueno ese servicio. Y eso se refleja en todo el proceso productivo, desde la compra de la materia prima hasta la entrega del producto final. Sumado a eso, aumento valor a ese producto porque genero un valor nutricional extra, conservando cáscaras, conservo vitaminas, conservo minerales, conservo fibra y conservo algunos componentes bioactivos que tienen los alimentos que son relacionados con hacernos bien a la salud, que son llamados fitoquímicos porque algo bueno nos generan, entonces todo eso lo termino conservando al no desperdiciar partes comestibles que tenían estos alimentos. Pero sumado a eso, además, se incrementa la rentabilidad del servicio, del sistema, porque tengo menos pérdidas económicas, porque dejo de derrochar eso que antes sacaba y tiraba. Y además de eso, tengo una merma de residuos, menos contaminación ambiental y una economía circular con esto que les cuento de, no sé, los productos secos se separan y se van a una cooperativa que recicla. Lo que se genera con los residuos húmedos que van a compost, ese compost es reutilizado en el mismo sistema. Entonces ahí hay una economía circular que también hace que el sistema sea sustentable o sostenible. Entonces, como conclusiones a este trabajo y a lo que hoy se hace en Mediterránea, fue posible, o es posible en realidad, implementar las estrategias de producción sustentable, reducir las pérdidas de alimento eficientemente, hacer un uso racional de los recursos naturales, disminuir el volumen de residuos generados, generando además un circuito alternativo para esa pérdida, diferenciar el producto que se elabora con el agregado de valor comercial y tener actitudes conscientes con el cuidado del medio ambiente, tanto en el personal que está al mando o forma parte, digamos, de Mediterránea, pero también en ese cliente que está buscando ser un cliente consciente del medio ambiente y de este cuidado, ¿no? Entonces, creo que ahí conjugamos las dos cosas. Lo nuestro, que nos hace muy feliz, digamos, poner un granito de arena en esto, pero también satisfacemos la necesidad de este cliente nuevo que hoy está buscando consumir de otra manera. Bueno, y hasta acá llegamos. Les conté un poquito de mi trabajo final de maestría, pero también les conté un poquito de lo que se hace en Mediterránea, y se hace ya hace más o menos 2 años que se sostiene esta forma de producción. Nos costó al principio, como les dije también anteriormente, pero ahora todo se pone en práctica y la verdad que se hace rutinario y es parte más del sistema productivo, así que lo podemos, por supuesto, trasvasar a nuestros hogares. Yo en casa, cuando no cocino para Mediterránea, cocino para mí, para mi familia, hago exactamente lo mismo, cuidando todos los recursos naturales. Tengo atrás una huertita pequeñita con algunas aromáticas, entierro las cosas generando compost y etcétera, etcétera. Por supuesto que nos lleva un poquito más de tiempo, pero una vez que forma parte de nuestra rutina, es algo más. Es como lavarnos los dientes cuando nos levantamos. Así que, nada, agradecida por supuesto por la invitación, Omar, a la facultad. Les dejo mis contactos, les dejo mi email personal por si necesitan algo. Yo puedo colaborar en lo que necesiten. Si alguien está emprendiendo o necesita que hagamos ahí algún ajustecito, me ofrezco, por supuesto, y también les dejo las redes de Mediterránea para que chusmeen un poco más de qué se trata esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias por compartir con todos nosotros tu experiencia
académica y laboral en tu emprendimiento de Mediterránea. Acá en el chat, bueno, estoy recibiendo, bueno, las felicitaciones para vos, Mariela. Muy bien, muchas gracias. Y hay una pregunta, que el trabajo, los resultados que presentaste son sobre 20 menús. Sí. Ahora bien, te consultan lo siguiente: si estos menús que se ofrecen son invariables o hacen cambios por temporada, teniendo en cuenta lo estacional, haciendo hincapié en alimentos presentes en el mercado. ¿Cuáles serían las variables? Sí, ambas cosas. Rotamos el menú, tenemos un menú que si bien está estandarizado, que son estos 20 menús, cuando hay, por ejemplo, días festivos, se pone un menú que tenga que ver con esto. Cuando hace más calor se ponen menús que son más frescos. Cuando hace más frío quizás ponemos un guiso de lenteja que no está en el verano, ¿sí? Entonces sí hacemos esta rotación de menú estacional. Y por supuesto que siempre tenemos presente la variación en el mercado, tanto del producto que es estacional de ese momento, porque sabemos que nos va a salir más barato y porque además sabemos que es el producto que es de estación, entonces nutricionalmente también es más valedero eso, así que sí lo hacemos, y también hay todo un circuito ahí para generar esta cuestión de las menos pérdidas con esos menús también. Bueno, se suman otras felicitaciones e incluso algunos de los asistentes están, dice, dando sus primeros pasos en este tipo de producción. Genial. Que seguramente se van a contactar contigo. Por supuesto. Quería preguntarte respecto de cómo es digamos, la vinculación entre Mediterránea y la cartera de clientes. Digamos, cómo es la vinculación y cuál es la estrategia que tienen respecto de la oferta de esos menús. Digamos, si tenés y a eso agrego como último punto, si tenés situaciones particulares de clientes que serían los escasos, que piden un tipo especial de menú y si eso lo has valorado. Sí, me quedo con esta última parte de la pregunta porque creo que es como la más interesante. Como las dos cabezas de Mediterránea, la mía y la de mi socia Caro, las dos cabezas tienen que ver con la nutrición, las dos somos licenciadas en nutrición, ofrecemos, además de este servicio de alimentación saludable, ofrecemos estas adecuaciones a los menús, a nuestros menús que están estandarizados, pero con una adecuación respetando quizás o dándole una vuelta de rosca a la necesidad particular de ese cliente. Ejemplo, tenemos clientes que son diabéticos o clientes que son hipertensos, clientes que necesitan cuidarse con el consumo de colesterol, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es adecuar este menú que ya está estandarizado a las necesidades de este cliente, porque lo podemos hacer, porque tenemos ese conocimiento de base que nos permite hacer esto. Esto, por supuesto, no tiene un costo aparte, para nosotras es lo mismo cocinar saludablemente para alguien que no tiene una patología que cocinar para alguien saludablemente que sí la tiene, porque lo único que tenemos que hacer es cuidar la cantidad o el tipo de alimento que le estamos dando, pero no mucho más que eso. Y con la primera parte de la pregunta, Omar, nosotros ya también hace creo que 2 años tenemos una persona que nos ayuda en esta parte de la difusión, tenemos una persona que está encargada de mostrar a Mediterráneo en las redes, entonces bueno, estamos como muy activos en esta parte hoy muy digital que nos toca, y que quizás nosotras no estamos tan acostumbradas con Caro a eso, porque cuando arrancamos hace 10 años atrás, era conocernos con un folleto, darnos a conocer en realidad con un folleto,
o el boca en boca de ese primer o ese segundo cliente que le recomendó a un amigo o a un familiar de nuestro servicio. Hoy se sigue conservando eso porque hoy tenemos clientes que nos eligen de hace mucho tiempo ya, pero también tenemos este otro cliente que llega por estas redes sociales, porque hoy si no estamos en las redes, no estamos, entonces bueno, tenemos como un poco de todo. También yo vincularme en realidad desde mi espacio académico con muchas personas y con muchos ámbitos, también me hace, digamos, estar en un circuito activa todo el tiempo, ¿no? Entonces me doy a conocer porque puedo vincularme con otras personas siempre. Bien. Bueno, Mariela, a ver, acá ingresa, hay una nueva pregunta. Dice, ¿todos los menús se entregan en bandejas que pueden calentarse en microondas? ¿Algunos Sí. se sugieren para comer fríos? No, todo es cocido y congelado, así que en realidad sí lo podemos consumir crudo, pero tiene esta lógica de lo cocido y lo congelado, entonces se tiene que reconstituir con calor, o no con calor, dejándolo que se descongele, pero bueno, no hay, digamos, una ensalada fresca, a eso me refiero, porque tiene que pasar este circuito de lo congelado y descongelado. Y respecto a las bandejas, se presentan sí en recipientes que son aptos para el freezer y para el microondas, pero antes de la pandemia nosotros habíamos pensado con Caro y ya lo estábamos por poner en práctica, pero después nos agarró el encierro y el bicho y no pudimos hacer mucho más. Y era esta cuestión de dejar de utilizar bandejas descartables, porque ahí tenemos un gran desecho, no ya de alimentos, pero sí de un material que no se vuelve a utilizar, por tuppers que sí puedan resistir esta cosa de descongelar y congelar y descongelar. Entonces, como lo habíamos pensado, que cada cliente tuviese su pack de tuppers, digamos, para que tampoco se crucen los tuppers de un cliente con los tuppers de otro, y hacer este circuito, el mismo circuito que nosotras hoy hacemos con las bolsas reutilizables, hacer el mismo circuito con los tuppers. Eso no lo pudimos llevar a la práctica porque nos agarró la pandemia y porque hoy en realidad estamos también todos con un poquito de miedo respecto a la salud, a la inocuidad, y bueno, y eso también lleva una conciencia de cómo se sanitiza eso, etcétera, etcétera, que hoy lo dejamos de lado. Por supuesto que lo tenemos presente para poder en algún momento implementarlo, pero bueno, ahí está, como proyecto para futuro. Gracias, Mariela. A Clarisa o a Carlos le pediría que acá tengo levantada la mano de dos asistentes como que quieren hacer alguna pregunta. Guillermina Faxetti, los tienen que habilitar, me parece a mí, ¿o no? ¿Cómo? Los tienen que habilitar. Sí, creo que sí. Acá me aparece en pantalla. Bien, Guillermina, ¿puedes pedir por favor que active el micrófono? Bien, hola, ¿me escuchan? Buenas, ¿sí? ¿Cómo estás? Bueno, Mariela, felicitarte por tu presentación, la verdad que gracias por compartirlo, un trabajo sumamente interesante. Yo no escribí la pregunta porque quería hacerles a todos un comentario. Primero felicitarte y también compartir con ustedes que desde hace un rato hoy se está discutiendo este tema, está dentro del punteo que venimos trabajando, como el tema de áreas y servicios de alimentos, como parte de los controles básicos que vamos a implementar para el nuevo diseño del plan de estudio para los futuros procesados de nutrición. Así que la verdad que muy oportuno que la jornada, este webinar se haya desarrollado hoy, el día donde se conmemora
y sobre todo tener en cuenta que nosotros, y en la formación de los futuros profesionales, y nosotros como profesionales de la nutrición y áreas afines, podemos aportar, ¿no? Sumarnos a este tipo de trabajos, en esto que es tan necesario, que es empezar a trabajar y a mirar todo de una manera más sustentable, porque es lo que necesitan nuestro planeta. Así que bueno, eso por un lado, comentarte, hacerte esta devolución y comentarles a todos y ponderar, digamos, el tema, porque la verdad que es muy importante y no podemos dejar de un lado la relevancia del mismo. Y por otro lado, una curiosidad personal es si en este circuito tienen tantos cuidados también ustedes a la hora de seleccionar el origen de los alimentos, como hortalizas y frutas, tienen en cuenta si el tipo de producción es de tipo agroecológica o ecológica, o produzca, digamos, teniendo en cuenta también ese agregado de valor, ¿no? Exacto, sí, sabes que sí lo pensamos, no lo llevamos a la práctica todavía. Esos productos que se producen, valga la redundancia, de manera agroecológica, suelen ser un poco más costosos que los otros comunes, digamos, por llamarlo de algún modo. Nosotros también, al estar hace tanto tiempo en el mercado, tenemos proveedores de hace mucho tiempo. Y esa materia prima que tenemos, carnes, cereales, legumbres, frutas, verduras, son de muy buena calidad. Entonces, si bien no estamos con lo agroecológico, sabemos que el producto termina siendo de calidad porque nuestros proveedores son proveedores, digamos, certificados y demás. Entonces, sí, quizás podríamos darle también una vuelta de rosca con estos otros productos agroecológicos o tener quizás una línea sola dentro de Mediterránea que tenga que ver también con lo agroecológico. Serán pensamientos para futuras remodelaciones, porque bueno, hoy lo hacemos de este modo. Muchas gracias. Creo que teníamos también el pedido de Ana Salcedo, me parece. ¿Puede ser? Hola. Y aparentemente sí. levanto la mano. Sí. Hola. Hola, Anita. Hola, ¿cómo está? Bueno, felicitaciones. Mariela, muy interesante. Mariela, sí. Mariela, muy, muy importante, muy interesante. Bueno, también quería comentarte que desde el municipio también, yo trabajo en la municipalidad de la capital y realmente uno de los problemas o una de las preocupaciones también, si bien nosotros estamos dentro del control bromatológico, es también el tema de las pérdidas de alimentos. Y se nos planteaba uno de los problemas, por ejemplo, el aceite usado. Y bueno, hoy existe un punto, se creó dentro del municipio un punto donde se puede, o sea, se le encarga a la gente que pueda llevar ese producto para que no sea una contaminación ambiental. Entonces está bastante bueno empezar por eso, ¿me entendés? Sí. Eso se empezó a trabajar en este punto de giro que se llama, donde se lleva todo, además de esto, del aceite, otro tipo de elementos para reciclar, pero nosotros durante los controles, uno de los puntos que veíamos bastante serios era el aceite que lo tiraban dentro de los desagües, lo tiraban a la calle, lo tiraban en cualquier lado, no había digamos, un correcto eliminación, una correcta eliminación de este producto. Sí, tal cual. Y así como el aceite, otros, ¿no? Esto, a ver, los restaurantes, esto que les contaba de Santa Fe, que Santa Fe, bueno, porque tiene una ley ahora que aplica, pero nos pasa acá en Córdoba y seguramente en Catamarca también, esto de vas al restaurante, no tenemos esta conciencia o esta cultura de llevarnos lo que estamos dejando, porque ¿cómo nos vamos a llevar? Entonces, creo que también es ponernos a pensar un poquito más allá de esto que estamos dejando, de si lo pagamos o no lo pagamos. Creo que tiene que ver
con esto otro, digamos que eso, si nosotros no lo consumimos, termina en un basurero y termina contaminando y haciendo un desastre ambiental que a nosotros quizás nos sirva para un almuerzo o para una cena el día siguiente. Entonces hay que darle como una vuelta de rosca a nuestro pensamiento y también cambiar un poco la cultura de consumo, de cómo consumimos, de cómo compramos también. Nos pasa ir al supermercado y comprar cada pavada que no necesitamos y voy a decir, ¿para qué compré? Después termino tirando o conocer quizás la estructura familiar, ¿no? Si somos, no sé, 2 personas, ¿para qué comprar, no sé, un cajón de naranjas? Si somos 2 personas, se supone que no las vamos a poder consumir aunque hagamos jugo, aunque hagamos budines, aunque hagamos... Entonces, tener como esta conciencia de cuántas personas somos, cómo es mi estructura familiar y hacer una compra consciente de esto que necesito. Esto de planificar quizás también mis almuerzos o mis cenas semanales, bueno, cómo lo hago nutritivo, cómo lo hago variado, cuánta carne compro, cómo me voy organizando con esa compra consciente y esa producción consciente, yo porque les traigo la experiencia de Mediterránea, digamos, pero lo podemos aplicar perfectamente en casa y hacer este uso más racional de todo, ¿no? Y en economía ni les cuento lo que terminamos ahorrando, porque no se está tirando, porque no lo compré y lo tiré, sino que directamente no lo compré y me sigo alimentando saludablemente. Entonces, bueno, creo que hay como mucho por trabajar en muchas áreas que están relacionadas con esta pérdida. Bueno, genial, Mariela, muchísimas gracias. Por favor. Estamos cumpliendo ya nuestro horario de tiempo. También quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en una hora de comunicación. Agradecerte desde la Universidad de Catamarca tu generosidad de compartir tu experiencia, tu formación académica, y a todos los asistentes también nuestro muy particular agradecimiento por estar aquí hoy, esta tarde. Por favor, un placer. Cuando necesiten, estoy. Por supuesto que están todos invitadísimos a venir a Córdoba, a nuestras casas académicas, y bueno, y cuando quieran que yo los visite también, allá voy. Vas a ser bienvenida, Mariela. Así que cuando lo necesiten, cuando lo gusten, yo agradecidísima por el espacio, amo lo que hago, así que para mí que otros escuchen, que se puede hacer y que repliquen lo que uno hace, me parece que está buenísimo. Así que nada, muy agradecida. Bueno, muchas gracias, Mariela. Con esto damos por concluida le doy la palabra, concluida la presentación de Mariela, el espacio de consultas, y le doy la palabra de cierre a la doctora Clarisa Rodríguez. Bueno, también darle un especial agradecimiento a Mariela por el aporte de sus conocimientos, su calidad académica, también por el tiempo y el esfuerzo que se tomó para realizar esta presentación. Trataremos de utilizar su sugerencia de un consumo sostenible y disminución de la pérdida de alimentos. También quiero agradecerle al señor decano por gestionar la presencia de la disertante y por la confianza y el apoyo que brinda a esta secretaría para llevar a cabo este tipo de propuestas, con que son parte de un servicio comunitario que sale de nuestra unidad académica. Muchas gracias también a todos los presentes por acompañarnos. Gracias, Clarisa. Bueno, con esto damos por finalizado. Muchas gracias a todos y damos por finalizada la actividad. Muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, gente. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.